Buenas tardes, estimados estudiantes. Les voy a presentar el tema 7 de la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. En cuanto a los temas a desarrollar, modelos integrados de producción y protección, para ordenar las cuencas hidrográficas debemos diseñar e implementar modelos que incluyan la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas naturales que deben estar integradas con las actividades productivas en los ecosistemas rurales y también urbanos. Para ello debemos aplicar el concepto de la gestión integrada. Por ejemplo, el manejo del bosque en la cuenca superior influye en la cuenca inferior y el uso múltiple de los recursos naturales para el desarrollo sustentable, por ejemplo, la aplicación de un sistema agroforestal, influye sobre los servicios ecosistémicos y en general sobre los factores ambientales, económicos y sociales. Debemos aplicar en la cuenca hidrográfica técnicas hidrológicas forestales, es decir, herramientas biológicas y estructurales que nos permitan proteger, restaurar, mejorar el régimen hidrológico y producir también. Y las medidas hidrotécnicas, ya sean de naturaleza biológica o estructurales, son muy necesarias para lograr los objetivos planteados. Las obras y actividades programadas en las diferentes zonas del torrente o de la cuenca hidrográfica, sea esta torrencial o no, deben ser realizadas en forma simultánea para lograr la restauración de la cuenca, sea esta torrencial, como decíamos, o potencialmente torrencial. Entre las medidas hidrológicas forestales están las repoblaciones forestales y también el mejoramiento de los pastizales, por ejemplo, en los sistemas silvopastoriles, donde también se puede integrar estas medidas mencionadas. Con relación a las medidas institucionales, las mismas deben ser planificadas en el marco legal vigente, siendo necesaria la conformación y actuación de los comités de cuencas hidrográficas. En cuanto a las obras de corrección en la cuenca de recepción, es muy importante tratar de repoblar forestalmente esa zona. Es decir, la repoblación forestal es una de las actividades más efectivas para disminuir la actividad torrencial. En cuanto a la influencia de la vegetación en la denudación superficial, podemos decir que la vegetación consolida las laderas, reduce la velocidad de las aguas a la cuarta parte. Y el trabajo de la erosión es proporcional al cuadrado de la velocidad, por lo que se reduce la erosión 16 veces. La vegetación actúa como si la lluvia se hubiera reducido entonces a la cuarta parte y la infiltración se multiplica por 4. Por supuesto que la efectividad va a variar si la vegetación es herbácea, arbórea, arbustiva. Sin duda, la cobertura arbórea de alta densidad de una estructura y composición adecuada es la mejor para estos efectos. Y en cuanto a la influencia de la vegetación en la humedad del suelo, bueno, la vegetación, en la medida de su estructura, como decíamos, y composición, influye en la humedad del suelo, dado que sabemos que la cobertura vegetal evapotranspira, por ejemplo. Y por supuesto, también está la acción de la vegetación en cuanto a la intercepción de la lluvia. Y así como la vegetación, ya sea herbácea, arbórea, arbustiva, influye sobre todas las fases del ciclo hidrológico, de esa manera entonces está influyendo en la humedad del suelo.
Ensayos realizados indican que la evaporación en terrenos cubiertos, por ejemplo, por bosque, es 0,64 a 0,72 del que correspondería al mismo suelo desnudo. En este cuadro tenemos la comparación de distintas coberturas, por ejemplo, en terrenos sin cubierta, si la evaporación es 1, con cubierta de paja es 0,26, con hojarasca de haya es 0,55. Y así se va reduciendo la evaporación. Con acículas de pino, por ejemplo, es 0,33. Honel obtuvo que una hectárea de haya de 115 años absorbe diariamente de 25 a 30 metros cúbicos de agua, lo que suponiendo 5 meses de actividad vegetativa dará una cifra anual de 3.750 a 4.500 metros cúbicos, correspondiente a una lluvia anual de 350 a 450 milímetros. En cuanto a la determinación de la pendiente límite en cultivos agrícolas, según las experiencias, ningún suelo puede soportar una pendiente mayor a 18% sin provocar cárcavas, que es un tipo de erosión, es decir, sabemos que la erosión es laminar, es en surcos y es en cárcava, que es la fase de la erosión la más grave, donde ya se forman verdaderas zanjas y el arrastre, por lo tanto, es total. La erosión laminar intensa, en cambio, suele producirse hacia el 4 o 5%, y la iniciación del arrastre de los elementos más finos ya se produce por debajo del 2%, dependiendo. Esta es la bibliografía, manual de ordenación de cuencas hidrográficas, estabilización de laderas con tratamiento del suelo y la vegetación, que es de la FAO, que está disponible en el aula virtual el enlace donde pueden ubicar este libro y que contiene muchos de los elementos, además del libro de José María García Nájera sobre principios de hidráulica general y torrencial, que ya les comenté y que también está disponible en el aula virtual. En cuanto a los sistemas de estabilización de laderas basados en el empleo de vegetación, podemos decir que estos sistemas incluyen el recubrimiento y la estabilización de laderas utilizando material vivo, la estabilización de laderas mediante el empleo combinado de material muerto y material vivo, y los sistemas biotécnicos de drenaje. Los sistemas de estabilización de laderas basados en el empleo de la vegetación son especialmente convenientes en aquellas situaciones en que existe abundancia de material vegetativo, como puede ser el caso nuestro acá en la región. La vegetación natural se propaga y se establece fácilmente. También, como tenemos el caso nuestro, ¿no es cierto?, de la provincia de Misiones. Y la construcción de obras de ingeniería pueden ser innecesarias o inconvenientes. En esos casos es donde son especialmente convenientes los sistemas de estabilización de laderas basados en el empleo de la vegetación. Y también también en los casos donde son importantes los valores estéticos. Siempre va a ser más estético para el paisaje, por ejemplo, la utilización de medidas biológicas que las estructurales. Tenemos que aclarar que no son sustitutivos de las obras de ingeniería. Los diques de consolidación, los muros de retención, etc., tienen funciones que frecuentemente no se pueden tratar con sistemas vegetales. La figura 1, construcción de un colchón de ramas, está mostrando un ejemplo acá, que es una ladera recubierto con un colchón de ramas. De esta manera se evita la erosión del margen de este canal.
que estamos observando acá. Otro ejemplo de protección mediante recubrimiento con plancha de césped, donde se hace con la ladera, con pendientes pronunciadas que queremos proteger, ubicamos tepes de césped de esta manera, cuadriculada, y de esa manera estaría protegiendo la ladera, y a medida de que pasa el tiempo se va cubriendo totalmente esta ladera con el césped. En este caso se está aplicando siembra hidráulica o hidrosiembra, es decir, se prepara en una maquinaria hidráulica, en un tanque con bombas y motores, un fluido mezclado con semillas y adhesivos convenientemente preparados, y mediante esas bombas se está aplicando sobre una ladera una mezcla de semillas con abonos y con adhesivos para que esas semillas puedan fijarse en la ladera, y cuando, por supuesto que esta tarea hay que hacer en las épocas convenientes donde hay mayor humedad, entonces de esa manera se puede acceder a estas laderas que son difíciles a veces de acceder así manualmente, y por lo tanto tenemos estos recursos de siembra hidráulica o hidrosiembra para recuperar la vegetación en laderas de este tipo. Otro ejemplo que muestra la figura 4, alfombra de semillas reforzadas en laderas inclinadas que se utilizan verdaderas alfombras de semilla que una vez que se puede regar o mediante se coloca esa alfombra en épocas húmedas, entonces acá a la derecha muestra cómo esa misma ladera se fue cubriendo de vegetación, y de esa manera se va logrando la protección de esa ladera contra la erosión. Otras figuras donde se estabilizan laderas con bloques de hormigón sembrado. En este caso, ya como la ladera es muy pronunciada, se usan bloques de hormigón, se siembran, y de esta manera acá a la derecha muestra cómo en un determinado tiempo que transcurrido se logra recuperar la vegetación, en este caso herbácea, de esa ladera, y luego podríamos ir agregando vegetación arbustiva y luego arbórea si es que el caso merita. También se pueden estabilizar las laderas con empalizadas trenzadas. Empalizadas, es decir, se ponen gajos, ramas flexibles, por ejemplo, si se pudiera usar álamos, sauces, que se va ubicando así como tutores, como postes, ¿sí? De esta manera, y se va trenzando los palos alrededor de esos postes, y de manera se logra una verdadera empalizada que también se pueden ubicar en las laderas, y luego se siembra y se va recuperando, como muestra la figura ahí a la derecha. Figura de la derecha muestran las empalizadas, que acá en la izquierda se muestra así esquemáticamente, acá se observa la empalizada, acá otra línea, y de esta manera entre las líneas se va logrando la recuperación de la vegetación. Conviene recordar también que decíamos que se pueden usar sauces y álamos, y de esa manera también como sauce y álamo se reproduce de manera vegetativa, estos palos, estas ramas, van prendiendo en la tierra, hay que ubicar de una manera de que pueda rebrotar, y de esa manera también estas empalizadas se transforman en verdaderos setos vivos que con el tiempo va protegiendo la ladera y permite la revegetación de esta ladera, protegiendo de esa manera contra la actividad erosiva y evitando entonces la actividad torrencial y la recuperación de los torrentes o de las cuencas hidrográficas torrenciales. La figura 7
un esquema sobre la construcción de cordones con distintos métodos. Por ejemplo, acá muestra cómo en un corte transversal, una ladera donde se realizan cortes de esta manera, que puede ser manual o mecánica, acá otra, y se planta entonces en este corte, ubicando acá en la base de esta planta la tierra de la parte superior. Y acá también se pueden en algunas especies plantar de esta manera horizontal, y luego al prender, digamos, la planta y brotar, recupera la posición vertical. Se utilizan estaquillas para fijar la planta. También se aplican por ahí ramas muertas de coníferas. Acá en esta parte de la plantación se utiliza también estacas, porque tenemos que pensar que si viene una lluvia torrencial puede arrastrar estas plantas que hemos ubicado acá. Entonces tiene que estar convenientemente plantada, adecuadamente plantada, para evitar que un escurrimiento superficial fuerte arrastre las plantas. Acá en este caso, como indicativo, se muestra que esta distancia acá, este corte, la base, tiene que tener aproximadamente 50 centímetros, o sea, medio metro. Empalizadas trenzadas de vegetación o fajinas, también se llaman así, de ladera, que se hacen como paquetes de ramas que se ubica en este corte. Este esquema está mostrando un corte transversal donde se ubican estos paquetes de ramas fijados a través de unas estacas, y de esa manera puede también, como decíamos, rebrotar, si es el caso, por ejemplo, de álamo o sauce, o se puede acompañar también plantando en ese lugar, y de esa manera, como muestra acá a la derecha, también se puede ir recuperando la vegetación de la ladera, y de esa manera proteger de la ladera de la actividad extractiva. También podemos disponer a manera de surcos, como muestra acá, así en zigzag, como muestra a la derecha superior, y acá en el medio pueden ser surcos en cuadrículas, y logrando una recuperación de la ladera también, como muestra en la parte derecha inferior la figura. Acá también a la izquierda estamos mostrando otra forma de plantar, donde en este caso es una plantación así en forma vertical y se combina con otra horizontal, fijada con estacas, otra vez mostrando que la tierra de la parte superior o compost se puede ubicar acá para ayudar al prendimiento de la plantación. Construcción de lechos de setos vivos, aproximadamente las mismas, con pequeñas variantes, sistemas de plantación en la ladera, un corte entonces transversal indicando en este caso una plantación en forma horizontal que luego recupera la posición vertical, acá otra, y acá a la derecha se muestra ya una ladera recuperada, en este caso con coníferas, que está protegiendo las laderas empinadas y recuperando entonces el torrente o las cuencas hidrográficas torrenciales. Otra construcción de lechos de ramaje. Acá está mostrando la parte de un torrente donde acá se observa hileras de ramas con empalizadas, paginadas, y acá en el canal también hay como en forma horizontal cortando la pendiente, en este caso en el canal, utilizando como diques, pero con material biológico, ¿no?
acá otra, acá una ladera empinada también en fase de recuperación, y acá combinando medidas vegetales con medidas estructurales. Como ustedes ven acá hay como estructuras, diques, que estaría colaborando para retener los materiales sólidos que vienen de la parte superior, en este caso en la garganta del torrente, serie de diques, acá hay uno, acá hay otro, y se pueden combinar entonces medidas estructurales con medidas biológicas para recuperar el torrente, tanto en la cuenca de erosión, en la garganta, como en el lecho de eyección. Por lo tanto, la necesidad de estas obras eh, es obvia, es para evitar la erosión, para evitar a través de la disminución del escurrimiento superficial y entonces disminuyendo la capacidad erosiva de las correntías superficiales y disminuyendo entonces la energía cinética, y por lo tanto de esa manera se va como preparando el terreno para poder lograr la recuperación de la vegetación, que es la medida más efectiva, pero muchas veces no se puede hacer desde el primer momento. Primero se tiene que hacer obras estructurales, preparar el terreno, como por ejemplo consolidando las laderas, se pueden utilizar plantas herbáceas, arbóreas, pastos, por ejemplo acá, bueno, de manera indicativa, un cuarto a metros cuadrados así de tamaño y de 15 centímetros de espesor, tendrían que ser los TP para que sean efectivos, y se pueden fijar en la ladera por medio de estaca para evitar, como decíamos hoy, el arrastre por un escurrimiento superficial violento. Las palizadas, como decíamos, las faginadas o también llamados salchichones, porque son como paquetes de ramas, y también los muretes de piedra en seco. O sea, hay que aprovechar los materiales disponibles. ¿Cuál de estas es la más conveniente? Y bueno, hay que tener en cuenta también la disponibilidad de los materiales y el factor económico. Acá en este caso estamos mostrando cómo se disponen, por ejemplo, las paginadas salchichones. Acá se ponen como estacas y acá se colocan los paquetes de ramas, y de esa manera todo el arrastre de material que viene de la parte alta se va depositando acá, y entonces generando condiciones para poder plantar en estos lugares, y de esta manera ir recuperando esta ladera a través de la recuperación de la vegetación. Acá hay otra. Bueno, de manera indicativa acá se muestra que puede tener un diámetro de 25 centímetros. Estas paginadas, paquetes de rama o salchichones. Palizada, decíamos, de piedra. Lo expuesto hasta acá se refería tanto a las obras de tipo biológico y estructural para la corrección de la cuenca de erosión. Ahora, en el sector de la garganta, la corrección de la garganta debe comenzarse al mismo tiempo que la cuenca de recesión, al mismo tiempo. Eso es lo más conveniente, lo más recomendado. Y se pueden construir diques, llamados diques de gravedad, de esta forma, que tienen que tener unos cálculos adecuados para lograr que este aterramiento, esta acumulación acá en este sector, aguas arriba, de acarreo y sedimento, tenga una estructura de este tipo, que la longitud del aterramiento llegue hasta un determinado punto, y para eso se deben hacer cálculos para determinar la altura, por ejemplo, del dique, llamado de gravedad, porque se sustenta por su propio peso. O sea, están construidos de materiales que sustenta el dique por su propio peso. Y luego, una vez que se forma este aterramiento, se puede construir sobre ese aterramiento los diques llamados de segundo orden. ¿Cuál es la finalidad de estos diques en la garganta del torrente o en el tramo medio, como
también se suele denominar, la finalidad es la de retener los acarreos y sedimentos y evitar que esos acarreos y sedimentos que vienen de la cuenca de erosión vaya a la parte inferior de los torrentes o de la cuenca hidrográfica torrenciales, que es donde decíamos que es donde se establecen las actividades antrópicas, ya sea cultivos, ya sea medios de comunicación, ya sea pueblos inclusive o ciudades, infraestructuras antrópicas que se quiere proteger, y también lo que se quiere lograr con esta medida es recuperar el equilibrio ambiental en toda la superficie de los torrentes, de las cuencas torrenciales también. Entonces la finalidad es retención y consolidación, porque a medida que se va formando estos aterramientos se consolidan también las laderas del tramo medio del torrente, o también denominado, como decíamos, en cuanto a la construcción de los diques, esto que mencionábamos anteriormente, se deben calcular las dimensiones, especialmente la altura de los diques. Por ejemplo, para determinar la altura, García Nájera propone esta fórmula, que la altura es igual a la longitud del aterramiento multiplicado por la diferencia de la pendiente del cauce menos la pendiente de compensación. Esta es la famosa pendiente de compensación que mencionábamos en clases anteriores. Entonces, h altura del dique, L distancia que separa dos diques consecutivos. De ahí la importancia de calcular o determinar esta distancia que separa dos diques consecutivos, porque hasta ahí tiene que llegar el aterramiento. Porque si no calculamos bien o no determinamos bien esta magnitud y el aterramiento tiene, por ejemplo, una mayor distancia de la conveniente, puede estar tapando el dique que está construido hacia aguas arriba. Bueno, J es la pendiente del torrente y, como decíamos, y J chica la pendiente de compensación. La pendiente de compensación es la pendiente que tiene el aterramiento y que, por lo tanto, su cálculo debe ser hecha de muy buena manera, porque es importante para el cálculo de la altura del dique o de la longitud del aterramiento que queremos lograr. Entonces, despejando, se tiene que la longitud de la distancia entre dos diques consecutivos, que sería la longitud del aterramiento, se puede despejar de esta manera. La diferencia entre pendiente del cauce y pendiente de compensación sobre la altura, y despejando así se puede entonces calcular, sabiendo, ya determinando a priori la altura que queremos lograr, la pendiente del cauce podemos medir y la pendiente de compensación se debe calcular por un método que vamos a ver en los ejercicios prácticos, cómo se logra calcular la pendiente de compensación. ¿Qué es la pendiente de compensación? Cuando una corriente saturada pasa sobre un lecho formado por acarreos de igual naturaleza y composición granulométrica que los que constituye el caudal sólido de la corriente, este tiene la pendiente de compensación. Y en este esquema se está mostrando cómo es la relación entre el régimen de la corriente, el transporte de los materiales que determina el régimen de la corriente, que a su vez determina el transporte de los materiales, que a su vez está relacionado con el desarrollo de la forma del lecho. La forma del lecho tiene que ver con el transporte de los materiales, y el desarrollo de la forma del lecho influye sobre el régimen de la corriente del torrente o de las cuencas
torrenciales. Acá estamos observando una figura, en este caso como un ejemplo nada más de General Pirineos Huesca, cómo se fue recuperando un torrente con medidas biológicas a través de la repoblación forestal y la construcción en la garganta, en el tramo medio del torrente, de diques de gravedad. Dique de gravedad en la garganta, otro ejemplo. Barrancos de Cenep, Huesca, hasta la fuente J. Nicolás. Un torrente donde está mostrando el área de la cuenca de recesión, que se ya ha repoblado, y en esta parte de la garganta un dique de gravedad de una envergadura importante y que por lo tanto, como esto implica una inversión económica, su cálculo debe ser muy bien hecho. Estas ventanas que estamos viendo acá es para que pase el excedente de caudal líquido a través del dique y se llaman mechinales. Y esta zona del dique de gravedad en forma de trapecio se llama vertedero. Y estas son las alas de los diques, que tienen que tener un buen empotramiento en la ladera, por lo tanto tienen que ser construidos en lugares donde haya una buena base y una buena ladera para que el dique tenga una buena estabilidad. Y también calcular el lugar de ubicación de estos diques para que concentre y retenga la mayor cantidad de materiales de acarreo y sedimento que viene de la cuenca de recesión. Y de esa manera se estaría logrando también la estabilización de las laderas, la estabilidad de las laderas, que es otro de los objetivos de estos diques de gravedad. En este caso estamos mostrando una fotografía de un proyecto de investigación, estudio de la eficacia protectora de las cubiertas forestales, de su implantación y tratamiento silvícola en relación con el ciclo hidrológico y de nutrientes. Llevada acá en Europa, es un ejemplo que he extraído ahí de la bibliografía que yo le mostré, y que en este caso es un dique para medir la cantidad de sedimentos, materiales retenidos, se calcula también el caudal, esta parte es el vertedero. Bueno, entonces es un verdadero laboratorio donde se está analizando el comportamiento hidrológico y sedimentológico del torrente como respuesta a las medidas de corrección del torrente o de las cuencas hidrográficas torrenciales. La fotografía de un dique de gravedad donde está mostrando los mechinales o vertederos. Vertedero, bueno, la parte superior, y estos serían también vertederos, y estas ventanas más chicas serían los mechinales, que sirve para desaguar el caudal líquido que viene en el caudal del torrente. Y siendo retenidos los materiales y sedimentos, los materiales, los acarreos, especialmente en la parte superior de este dique, y formando entonces los aterramientos y cumpliendo entonces la función de retención y de consolidación de laderas y retención de sedimentos, de acarreo y sedimentos. Otro ejemplo, en este caso, obras de corrección en el lecho de deyección. Estuvimos poniendo sobre obras de corrección en la cuenca de recesión, luego en la garganta y ahora en el lecho de eyección, que consiste en obras de encauzamiento tanto longitudinales como también transversales. En este caso, el lecho de eyección, el canal que se fija de esta manera para que el caudal líquido que ahora viene ya más liberado de los acarreos retenidos en la garganta, en los diques de gravedad,
viene más limpio y por lo tanto tiene mayor capacidad erosiva. Y para evitar que erosione los canales en el lecho de eyección, se construyen estas estructuras tanto en las márgenes como en el fondo del canal para evitar que el caudal líquido erosione, en este caso, el lecho. También en los mismos canales se pueden construir espigones que pueden ser normales, como en este caso, normal al sentido de la corriente, inclinante como en este caso, o declinante como en este otro caso. Todo con la finalidad de proteger el lecho de eyección y también retener los materiales que aún pueden estar siendo arrastrados por el caudal. Otras obras que se construyen en el lecho de eyección son los plazoletas de depósito. O sea, se construyen estructuras de este tipo, donde en esta parte se construyen diques, obras transversales al sentido de la corriente, y acá también se puede construir un triple enrejado para retener todos los materiales acarreo y sedimento, inclusive ramas o raíces que pueda venir de la cuenca de erosión o de la garganta del torrente. Estamos mostrando unas fotografías como ejemplo de cómo se va repoblando la cuenca de erosión, y acá todavía hay un sector muy erosionado, acá también, pero en este sector, a través de la reforestación, ya está bastante protegido, entonces la actividad erosiva será bastante menos que cuando la cuenca de erosión y también las laderas están desprovistas de vegetación. Otro ejemplo, acá hay una cárcava grande que es un torrente. Acá hay laderas donde se observa gran actividad erosiva, deslizamiento, derrumbes inclusive, ¿no?, que tienen que ser recuperados para poder recuperar el equilibrio en el torrente o en las cuencas hidrográficas torrenciales. Así hemos presentado rápidamente todos estos temas, seguir abordando en las próximas clases, pero por ahora esto es lo que podemos exponer al respecto. Así que por ahora me despido. Buenas tardes nuevamente, saludos cordiales y nos vemos en cualquier momento.